En el problema nos dan de dato que si x es toda esta expresión, donde a y b son números reales, en este caso raíz cúbica de a más raíz cuadrada de a cuadrado más b cubo, ¿no? Más el conjugado de lo de dentro de aquí, ¿no? O sea, lo mismo pero con negativo aquí. Nos dicen que si x tiene este valor, nos piden reducir la expresión h, y h es igual a x al cuadrado más 3b sobre 4 por x. Bueno, entonces para poder reducir esa expresión, la primera idea es operar esto, ¿no? En lo que nos piden, ¿no? Y lo que nos piden vemos que al multiplicar, ¿no? Por la propiedad distributiva, el multiplica aquí, tendríamos x al cubo, y aquí 3b por x. Pero tendríamos x al cubo, ¿no? Y aquí vemos que el x es suma de dos raíces cúbicas. Entonces, una de las primeras ideas que podríamos, ¿no? ver es el elevar al cubo al valor x. Y de ahí ver si se forma algo conocido o algo parecido. De repente se forma algo con las variables a y b y nos puede servir, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es elevar al cubo. ¿Para qué? De esa forma podríamos eliminar las raíces cúbicas y facilitar un poco, ¿no? la resolución del problema. Entonces vamos a usar lo siguiente, ¿sí? Decimos así, usando, cuando tengo dos números, a más b por ejemplo, y lo elevo al cubo, el cubo de la suma se puede expresar de esta manera, ¿no? El primero al cubo más el segundo al cubo más 3 veces el producto de ellos por la suma de ellos. Esta es una de las formas también de calcular, ¿no? El cubo de la suma de dos números, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Elevamos aquí al cubo ambos miembros, ¿no? Entonces decimos lo siguiente. ¿Cómo sería x al cubo? X al cubo, entonces sería igual en este caso al cubo de esto, ¿no? ¿Cómo sería el cubo de todo esto? Bueno, en este caso sería como que el primer valor, ¿no? Más el segundo todo al cubo, te bota el primero al cubo más el segundo al cubo, 3 veces el producto de los de aquí y por la suma. Entonces lo mismo aquí, ¿no? Sería el al cubo, pero al elevar, si yo elevo esto al cubo, la raíz cúbica se cancela. Entonces únicamente me estaría quedando lo que voy a colocar por aquí, que vendría a ser esto. Solamente a más cuadrado b cubo. ¿Por qué no pongo la raíz cúbica? Puesto que la raíz cúbica desaparece. ¿Ven? Ahora, ¿qué más? Todo esto más el segundo al cubo. ¿Quién es el segundo al cubo? El segundo viene a ser esto, ¿no? Si lo elevo al cubo, lógicamente también desaparece la raíz cúbica. Y me quedaría simplemente a menos la raíz cuadrada. Todo esto. ¿Entendés eso, sí? La suma de los dos primeros al cubo. Ahora, más 3 veces el producto. Tengo que sumar todo esto, más 3 veces el producto de ellos. ¿Cómo es el producto de estos dos números? O sea, 3 veces el producto, ¿no? Entonces, esto vamos a poner, ¿no? Otra variable para facilitar los cálculos. Y vamos a ponerle, por ejemplo, n. Y todo por a más b, ¿sí? Donde n, ¿quién va a ser? El producto de los dos, ¿no? Vamos a especificarlo por acá. N para mí es el producto de quién? De la raíz cúbica. Lo pongo con otro valor para no ser engorroso y lo voy a calcular por acá y luego reemplazo su valor. Tendré esto. N es el producto, ¿no? El producto de los dos que se están sumando. Los dos que se están sumando al cubo. Esto por esto. Entonces sería multiplicado por raíz cúbica de a menos, ¿no? Ahí está. Esto viene a ser n. Ahora, el producto, ahora la suma de ellos. ¿Cómo es la suma de los dos? ¿La suma de ellos no es x? Claro, como la suma es x, entonces aquí reemplazo x. Ahí está. Entonces esto vendría a representar el cubo del x, ¿no? Al elevar al cubo, ¿qué es lo que pasa? Primero al cubo se va la raíz, segundo al cubo se va la raíz, triple del producto, el producto lo llamo n, y n es esto, y todo lo multiplico por la suma, ¿no? Según la fórmula. La suma de ellos dos da x, simplemente reemplazado. Ahora voy a calcular este valor de n. Bueno, este valor de n se puede calcular de esta manera. ¿Qué pasa aquí? Es la misma raíz, ¿no? Entonces todo se puede agrupar. Lo podría agrupar así. Una sola raíz
y esto multiplicar, ¿no? Él con él. Sería entonces a más raíz cuadrada de a cuadrado más b al cubo. Todo eso, ¿no? Se estaría en este caso multiplicando, ¿no? Por cuadrado b cubo. ¿Se dan cuenta que es una suma y una resta? Ahora, este producto es esto. Simplemente, ¿no? Una raíz del mismo índice, las partes inferiores de aquí se multiplican también. Ahora, ¿pero qué pasa con esto? Esto es a más algo, a menos eso mismo, ¿no? O sea, a más algo, a menos ese algo. Esto es diferencia de cuadrados. Entonces lo podría hacer de esa manera, ¿no? Sería simplemente el primero al cuadrado, el primero sería a al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, el segundo viene a ser esto. Sería menos la raíz, ¿quién es? A cuadrado b cubo, ¿no? A cuadrado más b cubo, raíz, todo esto al cuadrado. Eso sale en la parte interior, pero todo está con la raíz cúbica. Ya está. Y aquí, lógicamente, ¿no? Si nosotros tenemos raíz y cuadrado, se van a cancelar, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Esto, ¿no? Pero por el signo menos entra cada uno, sería menos a y sería menos b cubo, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Cancela el menos a, ¿no? A cuadrado menos a cuadrado se cancela y solamente sale menos b cubo, ¿no? Pero entonces esto me quedaría así. Esto me quedaría como, voy a colocarlo por aquí, al final me quedaría así, la raíz cúbica de menos b cubo, ¿no? Puesto que los a se cancelan, pero raíz cúbica de menos 1 es menos 1, raíz cúbica de b es, entonces sería menos b. Esto nos sale menos b. Entonces el valor de n era menos b. Entonces yo digo aquí, ¿no? Entonces el valor que tomaba n era menos b. Bueno, y con esto ya puedo reemplazar aquí, ¿no? Entonces de aquí voy a reemplazar en esta parte, ¿sí? Entonces en vez de esto, a esto le voy a llamar, ¿no? Le puedo llamar, por ejemplo, alfa. Y ahora decir, ¿no? Que voy a reemplazar eso en alfa, ¿no? Y ver qué obtengo, ¿no? Reemplazando en alfa, entonces aquí pongo en alfa, n en alfa, ¿qué tendría? Sería esto, ¿no? Alfa es todo eso, sería x al cubo es igual a ¿quién? Esto, ¿no? Pero la suma de ellos, ¿qué pasa? Miren, esto es más la raíz menos la raíz. El paréntesis con el signo positivo, ¿no? Se anula, ¿no? No hace efecto el paréntesis. Entonces sería, él con él se cancela. ¿Qué me quedaría? A con A quedaría 2A nada más. 2A más 3 veces nx. 3 veces n. ¿Pero quién era n? Menos b. Todo por x. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Paso a un lado las x y podría tener algo de repente, ¿no? Entonces voy a pasar a un lado las x y tendría así, ¿no? X al cubo, este sería menos b, ¿no? Menos 3bx, pero todo pasa al otro lado a sumar, más 3bx. Todo eso sería igual a 2a. Pero si nosotros observamos en la expresión h, esto ya lo tendríamos, ¿no? Puesto que esto lo podemos escribir de esta forma, ¿no? Como x multiplicado por x al cuadrado más 3b. Y curiosamente esto ya lo teníamos, ¿no? Esto lo podemos reemplazar en nuestra expresión h, ¿no? Sabemos que la expresión h era de esta forma, ¿no? Sabemos que era x al cuadrado más 3b todo por x, todo sobre 4a. Pero esta parte ya la habíamos obtenido, ¿no? Y esto, toda esta parte superior, por esto vale 2a. Entonces, h nos saldría simplemente así, ¿no? Saldría aquí todo 2a sobre 4a. Simplemente he reemplazado esto, ¿no? Todo esto equivale a 2a. ¿Por qué? Por esto. Simplemente estoy reemplazando. Entonces aquí los a se cancelan, puesto que hay existente de 0. Y podemos hacer esto. 1b.